Muy bien, pues estamos ya conectados a Facebook. Con esto damos inicio. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un miércoles más del Centro Astronómico Clavius de la Ibero. Hoy, en noche previa a un eclipse total de luna, pues estamos muy emocionados. Pero bueno, hablando de eclipses, hoy nos vamos a referir a otro tipo de eclipse que sucede cuando la parte o el cuerpo que oculta es menor que el cuerpo que es ocultado y que es el caso de lo que llamamos los tránsitos. Y eso sucede, pues, particularmente con los planetas interiores, que son Mercurio y Venus. Y en el caso de Venus, pues no sé ustedes cuántos tránsitos de Venus hayan visto, espero que al menos uno, porque si no, todos los que estamos conectados hoy y también todo el resto de la humanidad que no está conectada hoy a la charla de Clavius, ya no vamos a tener oportunidad de ver un tránsito de Venus más. ¿Por qué? Pues porque va a ocurrir hasta el año 2100 y tanto. Pero bueno, en siglos pasados, en el siglo XIX, hubo un tránsito de Venus que no se pudo observar desde aquí, desde territorio americano, todo el continente americano, y por ello una expedición de astrónomos mexicanos viajó a Japón. Y ese es el tema de hoy. ¿Y quién mejor que un historiador de la astronomía, mi compañero Gerardo Martínez Avilés, para platicarnos de este tema? Gracias, Gerardo, por animarte a esta interesante charla. Y antes de darte la palabra, pues como es costumbre, voy a hacer una breve presentación, tal vez un poco innecesaria porque yo creo que aquí ya todos te conocen, pero pues si hubiese alguien que no, pues para que se entere toda tu trayectoria. Gerardo Martínez Avilés es licenciado en física por la UNAM, maestro en ciencias por la Universidad de Innsbruck, Austria, y doctor en astronomía por el Observatorio de Niza, Francia. Su tema de especialidad son observaciones de cúmulo de galaxias y ha trabajado en astrobiología, modelos numéricos de interacción de marea en estrellas binarias y radioastronomía. También ha sido docente de física, matemáticas, historia y geografía en el Colegio Marymount de Cuernavaca y la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Ha escrito varios artículos de divulgación en la revista Como Ves, en la revista Chilango y otros más en diversas páginas electrónicas. Fue además colaborador del programa de divulgación científica La Oveja Eléctrica en el Canal 22 y actualmente es astrónomo y divulgador científico en el Centro Astronómico Clavius de la Ibero. Para mí es un placer trabajar día a día con Gerardo y cada vez generar más proyectos en la divulgación de la astronomía y tener pues estas charlas muy interesantes de lo que es la historia de la astronomía. Pues Gerardo, adelante. Lore, pues muchísimas gracias. Muy buenas noches a todo el mundo. Ahora me tocó a mí la charla de este miércoles, pero de verdad que es un gran placer y fue un enorme, pues, ¿qué digo? Fue para mí un gusto realmente preparar esta charla porque es un tema del que conocía poco hasta que empecé a trabajar en esto y la verdad es que me encontré con una historia muy bonita. Entonces, déjenme compartirles pantalla y yo creo que ahí se debería de ver bien. ¿Está cargando todavía? Ah, ok. Ahí está ya está bien. Súper, gracias Lore. Bueno, pues yo le puse a esta charla Venus en el Sol naciente, porque creo que este debió haber sido el título, de hecho un amigo me lo dijo, el título de los libros que han tratado este tema. Ustedes saben que el país del Sol naciente le decimos a Japón, al país del Sol naciente, y pues bueno, Japón fue uno de los lugares en los que se hicieron observaciones durante ese eclipse bueno, no ese eclipse, ese tránsito de Venus de 1874, pero para nosotros en México es muy especial ese tránsito porque pues fue el lugar que se escogió, y van a ver ahorita cómo se escogió ese lugar para hacer las observaciones de la delegación mexicana, de la comisión mexicana que observó el tránsito de Venus. Entonces, ¿cómo llegamos a esta historia? Bueno, el año pasado, en octubre del 2024, a finales de octubre y principios de noviembre, Lore y yo fuimos a Guadalajara, a la Universidad Hermana de la Ibero, que es el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara, que cada año organiza un evento muy bonito que se llama la Semana de la Astronomía. Entonces nos invitaron al ITESO y fuimos al ITESO a participar realmente como
pues como público, porque Lore no nos tocó ahora exponer nada, estuvimos ahí apoyando en las observaciones, estuvimos ahí de público, pero realmente no nos tocó ser ponentes en esta Semana de la Astronomía. A mí era la primera vez que iba al ITESO y la verdad es que me pareció un campus precioso. El campus del ITESO está bien, bien bonito. Me sorprendió mucho ver ese espacio con tantos jardines y árboles hermosísimos. Realmente el ITESO es un gran lugar para visitar. Y tenemos un amigo allá en Guadalajara que es el profesor Durruti de Alba Martínez. No sé si nos estás viendo, Durruti, pero bueno, te mando un saludo. Y Durruti es físico y es historiador de la ciencia y nosotros sabíamos por alguna otra ocasión en la que lo conocimos en Guadalajara que Durruti trabajó con un libro muy especial que es el libro de Copérnico, el de Revolutionibus Orbium Coelestium, que está en Guadalajara un ejemplar de la primera edición en la biblioteca Juan José Arreola de Guadalajara, Jalisco. Y entonces, cuando nos lanzamos al ITESO, le dijimos a el profesor Durruti que si nos podía organizar, por favor, pues una visita a la universidad, bueno, a la biblioteca de la Universidad de Guadalajara, para ver este libro de Revolutionibus. Y pues nos llevamos la gran sorpresa de que no nada más vimos el de Revolutionibus, sino que pudimos ver una segunda edición de el libro de Newton, de los Principia Mathematica de Newton, y también un ejemplar de los comentarios a la esfera de Sacrobosco de Christopher Clavius. Entonces tienen libros de Clavius, tienen libros de Copérnico, tienen libros de Newton. Entonces realmente es de hecho le llaman a ese lugar el tesoro de la Biblioteca de Guadalajara. Y bueno, el profesor nos invitó, realmente le agradecemos muchísimo haber tenido esta maravillosa experiencia de poder tener de cerca, muy cerca, los libros que realmente marcaron la historia de la astronomía. Pero bueno, en el mismo edificio donde está la biblioteca, hasta abajo hay una librería, esta librería que se llama la librería Carlos Fuentes, y entonces, después de haber dado el recorrido por la biblioteca, bajamos a la librería y nos dimos una vuelta así nomás como, pues una ojeadita a ver qué había por ahí. Y de hecho, Lore fue la que encontró este libro, que se llama El Tránsito de Venus, de un autor mexicano que se llama Carlos Pascual. Entonces, Lore me enseña el libro y me dice, mira, este libro del Tránsito de Venus, ¿de qué será? Entonces le empezamos a echar el ojo, así como que leer lo que viene atrás, la reseña, y no estaba muy caro, y entonces dije, pues se ve bueno, vamos a ver, vamos a comprarlo, ¿no? No sé, vamos a ver qué nos depara este librito de Carlos Pascual, a quien yo no conocía a este autor, resulta que ha escrito un par de novelas basadas en científicos mexicanos, es interesante su punto de vista, y resulta que era una novela de aventuras, me encontré dentro de ese libro una novela de aventuras al estilo de Julio Verne, yo diría, ¿no? O sea, de unos científicos mexicanos, unos astrónomos mexicanos que en el siglo XIX emprenden un viaje alrededor del mundo para observar un tránsito de Venus del otro lado del mundo, que es Japón. Y entonces, la verdad está muy divertido el libro, es un libro muy entretenido, me habré tardado, pues me tardé poco realmente en leerlo, porque te quedas picado, te hace reír, te dice muchas cosas muy, muy chistosas, pero después de leerlo me quedé con la duda, bueno, ¿qué pasó en realidad? Porque había tantas aventuras y tantas cosas tan fantásticas en ese libro que pues uno como que dice, no, no, esto no pudo haber pasado, esto tiene que ser una invención del autor, esto pues suena que sí, suena que no, y la verdad es que me quedé con muchísimas dudas y dije, no, pues tengo que pues resolver esas dudas porque no voy a poder vivir con esta historia tan fantástica de un viaje alrededor del mundo de unos mexicanos para medir un tránsito de Venus, pero además pues aprovechar para ver por qué la importancia de mandar a unos mexicanos del otro lado del mundo en el siglo XIX a medir un tránsito de Venus. Entonces, eso es un poco lo que yo me encontré, aunque, bueno, si bien Lore y yo bromeamos de que soy historiador de la astronomía, no soy historiador de la astronomía. Entonces, pues les voy a presentar un poco la historia que yo me encontré, aunque no voy a decir que esta es la historia oficial, oficial, oficial,
Seguramente muchos detalles, alguien que sepa de este tema me va a decir como que, oye, no mencionaste esto, no es exhaustivo, pero es una invitación a todos ustedes a que conozcan esta historia que realmente es fantástica. Y bueno, todo comienza con un gran astrónomo al que todos conocemos, que es Edmund Halley. A Edmund Halley lo conocemos porque hay un cometa que pasa cada 76 años, que es el cometa Halley. Y si bien Halley no fue el primero que vio ese cometa, Halley fue el primero que se dio cuenta que era el mismo cometa que regresaba cada 76 años. Y por eso se le por eso se le puso el nombre cometa Halley. Y bueno, Halley de hecho tuvo la mala suerte o la buena suerte, por una parte buena y por otra parte mala, de haber sido contemporáneo de Isaac Newton. Si hubiera nacido en otra época en la que no hubiera coincidido con Newton, probablemente diríamos que Halley fue el científico más importante de su época. Lamentablemente fue contemporáneo a Newton y afortunadamente eran amigos. Newton y Halley eran muy buenos amigos, pero no podemos decir que Halley era el científico más grande de su época porque Newton era el científico más grande de su época y le tocó pues estar ahí con Newton. Pero si vemos la vida de Halley y todo lo que descubrió y todo lo que hizo, merecería ser llamado el científico más grande de su época, pero bueno. En el año de 1676 y 1677, a Halley lo mandaron, o él se mandó a sí mismo, a el hemisferio sur, a una isla que está aquí, que se llama la isla de Santa Elena. Es una isla bien famosa porque ahí fue donde exiliaron a Napoleón. Si se acuerdan, a Napoleón Bonaparte lo exiliaron en Santa Elena. Bueno, en Santa Elena, en 1676-77, Edmund Halley estaba ahí porque tenía la misión de hacer un mapa, pero de las estrellas del sur. Entonces, acuérdense que acá en el norte, que es donde estamos nosotros y donde está Inglaterra y de donde era Halley, pues podemos ver muy bien las estrellas del hemisferio norte, pero las estrellas del sur, pues no las podíamos ver desde acá arriba, y entonces Halley se fue lo más al sur que pudo en territorio que pudiera acceder de alguna forma sencilla, lo mandan a Santa Elena para hacer su catálogo de estrellas del sur, que de hecho publicó unos años después este catálogo de las estrellas del sur. Lore ya nos ha hablado varias veces de las estrellas del sur. Fueron varios los que observaron las estrellas del sur. Estaba Nicolás Louis de Lacaille, están otros astrónomos, pero bueno, Halley también participó de esta empresa de, pues vamos a cartografiar, a mapear y a ver las constelaciones, las estrellas que están en el hemisferio sur, que durante muchos siglos, pues fueron de alguna forma desconocidas para los europeos y para las culturas del norte. Entonces, Halley estaba ahí en ese año, pero algo pasó cuando estaba en Santa Elena en 1677, en particular un 7 de noviembre de 1677, que le tocó a Halley ver desde Santa Elena un tránsito de Mercurio. Como decía Lore hace ratito, un tránsito es cuando un planeta interior, o sea, solamente lo pueden hacer Mercurio o Venus, nunca podríamos ver un tránsito de Marte o un tránsito de Júpiter, porque las órbitas de esos planetas están afuera de la órbita de la Tierra. Las únicas órbitas que están dentro de la órbita de la Tierra son la de Mercurio y la de Venus. Entonces, normalmente los planetas se ven por arriba del Sol o por abajo del Sol, pero en ciertas ocasiones muy especiales el planeta está justo en medio del Sol y de la Tierra. Entonces lo vemos nosotros proyectado al planeta, ya sea Mercurio o Venus, sobre el disco solar. Ahora pasa algo muy interesante y es fundamental para esta charla, y es que vamos a ver mi imagen. Un observador en la Tierra desde el punto A, si nosotros seguimos la línea recta de A hacia el Sol pasando por el planeta, vemos que se proyecta sobre el punto A', ¿sí? Pero si tenemos a un observador que está observando desde el punto B y nos vamos en línea recta por el planeta hacia el Sol, vemos que se proyecta en B'. Entonces, dos observadores que están separados una distancia de van a ver que Venus o Mercurio se proyectan sobre líneas distintas en el Sol. ¿Sale? Tienen trayectorias distintas del tránsito y eso se conoce como paralaje solar. Entonces, los tránsitos
muestran paralaje solar si dos observadores no lo están viendo desde el mismo punto, ¿sale? Entonces, eso es fundamental para esto. ¿Por qué? Porque después de observar el tránsito de Mercurio de 1677, Halley se puso a pensar, dijo, oigan, ¿y esto servirá para algo? ¿Servirá que nosotros observamos al planeta desde distintas posiciones y entonces se proyecta sobre distintos puntos del disco solar, etcétera? Y entonces se puso a hacer matemáticas y se dio cuenta de que midiendo ese paralaje de dos observadores en distintos puntos de la Tierra, se podía medir una distancia que hasta el momento era desconocida, y es justamente la distancia de la Tierra al Sol, que es lo que llamamos la unidad astronómica. Entonces, Halley propuso, por segunda vez, de hecho, hubo un matemático que ya se le había ocurrido, pero Halley perfeccionó esta técnica para, usando tránsitos de Venus, poder medir la distancia de la Tierra al Sol. Y por eso era importantísimo poder medir, observar un tránsito de Venus, porque si se ponían de acuerdo distintos observadores que estuvieran parados en distintos puntos de la Tierra y poder comparar el paralaje solar que mostraba el tránsito, entonces pues, se podía hacer una medida de la unidad astronómica. ¿Sale? Entonces era súper importante. Entonces en el año de 1717, pues Halley publicó esta disertación, la disertación del paralaje solar, del tránsito de Venus, y el próximo tránsito, después de que publica este método Halley en 1717, el tránsito más cercano iba a ocurrir el 6 de junio de 1671. Entonces tenían unos cuantos años para prepararse, para poder esperar un tránsito de Venus y hacer el experimento que nos dijo Halley cómo hacerle para medir el paralaje solar. Al final llegas después de hacer un poquito de geometría y álgebra, vamos a llegar a una formulita que es bastante sencilla, que es esta que está aquí. Una unidad astronómica es igual a, ¿qué es? La distancia entre los dos observadores, acuérdense, entre A y B, sobre 1 entre el periodo de Venus menos 1 entre el periodo de la Tierra, es decir, el tiempo que tarda Venus en darle la vuelta al Sol y el tiempo que tarda la Tierra en darle la vuelta al Sol, multiplicado por una cantidad que es 2pi por delta T. ¿Y qué es delta T? La diferencia de tiempos en que dos equipos ven la salida o la entrada del tránsito. ¿Qué quiere decir la salida o la entrada del tránsito? Cuando el planeta Venus está justamente tocando la superficie del Sol, ya sea por aquí o por acá, o dependiendo de dónde está viendo el observador, pero el momento en el que toca la superficie del Sol, en el que este circulito negro, que sería Venus, toca la orillita del Sol, en ese momento es cuando tengo que parar el cronómetro y ver cómo cambia el tiempo, digamos, de medición de mi medición con la de mi equipo o el otro equipo que está en el otro punto de la Tierra, ¿sale? Entonces, es una fórmula bastante sencillita y derivarla no es tan difícil. Pero bueno, entonces vimos que después del método de Halley, aquí está, el próximo tránsito de Venus era el 6 de junio de 1671, lo que nos lleva a preguntarnos, pues, ¿cada cuánto ocurre un tránsito de Venus? Y fíjense que los tránsitos de Venus tienen una distribución temporal bien interesante. Fíjense, aquí están las fechas, ¿no? Estos dos ocurrieron antes de que a Halley se le ocurriera el método, el 7 de diciembre de 1631 y luego el 4 de diciembre de 1639. Luego, después del método de Halley, el 6 de junio de 1671, el 4 de junio de 1769, y luego los siguientes serían el 9 de diciembre de 1874 y el 6 de diciembre de 1882. Entonces, los que son así bien buenos en matemáticas ya se habrán dado cuenta de que hay unos patrones bien curiosos con los tránsitos de Venus. Fíjense, entre este de aquí, la columna 1 y la columna 2, siempre hay 8 años de diferencia. Entonces, ocurre un tránsito de Venus y 8 años después ocurre otro tránsito de Venus. Pero luego, entre filas, de aquí a acá, ocurren 122 años. Es decir, de 1639
a 1761 son 122 años. Entonces, fíjense cómo se mueven los tránsitos de Venus. Ocurre un tránsito, pasan 8 años, y luego ocurren 122 años y ocurre otro tránsito, 8 años y el que sigue, luego 105 años, un tránsito, 8 años después el que sigue, y luego 122 años, y luego 8 años el que sigue, 105, y entonces van dando brincos así, y si se fijan, siempre caen los pares de tránsitos de 8 años en los meses de diciembre o de junio. Entonces es 7 de diciembre, 4 de diciembre, 6 de junio, 4 de junio, 9 de diciembre, 6 de diciembre, y así. Entonces tienen una distribución en el tiempo, pues bastante interesante. Como bien nos dijo Lore hace ratito, los últimos tránsitos que ocurrieron en el siglo XXI, de hecho, si se fijan en el siglo XX, en 1900 no hubo tránsitos, los hubo en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, al siglo XX no le tocaron tránsitos de Venus, y luego los del siglo XXI, que fueron el 8 de junio de 2004 y el 6 de junio de 2012, fue el último que se pudo ver, y luego tendremos que esperar 105 años para que ocurran el 11 de diciembre de 2117 y 8 años después, el 8 de diciembre del 2125, es decir, ahorita estamos en el 2025, en 100 años está este, ¿no? 2100, no, 100, perdón, 100, 100 años de ahorita, ¿no? Es justamente el segundo del tránsito el segundo de este par de tránsitos del siglo XXII, ¿vale? Entonces, los siguientes tránsitos después del método de Halley, como dijimos, eran un par separado 8 años, eran el 6 de junio de 1671 y el 4 de junio de 1769. Entonces, pues todos los astrónomos así que merecieran un lugar en la historia se lanzaron a distintos puntos del globo para tratar de medir el paralaje solar y poder calcular la unidad astronómica por primera vez. ¿Sale? Entonces se lanzan un montón de expediciones y de estas historias, de toda esta crónica, de todas las expediciones que se lanzaron en el siglo XVII a medir el tránsito de Venus, nos habla una autora que se llama Andrea Wulf en un libro que se llama En busca de Venus. Entonces, esta crónica de todas las expediciones se narra en este libro y no voy a entrar en los detalles de este libro porque también son muchísimas aventuras, historias. Imagínense en el siglo XVIII, 1760 y tantos, pues un montón de expediciones que se lanzan a distintos puntos de la Tierra, lo más separados posible, para después hacer las triangulaciones y ver las diferencias entre las entradas o las salidas de Venus, es decir, cuando toca a la orillita del disco solar el planeta, y pues poder hacer los cálculos de la unidad astronómica. Ahora, ¿cuáles fueron los problemas? Imagínense hacer mediciones de ese estilo en estos años, 1761 y 1769. Bueno, de lo que nos dice Andrea Wulf, que fueron los principales problemas de esa época, era conocer la ubicación geográfica exacta de los puntos en los que se harían las observaciones del tránsito. Aunque no lo crean, en 1761 pues todavía había medio errorcitos en qué tan lejos, qué tan al oriente, qué tan al poniente estaban las cosas. Al norte y al sur estaba más o menos fácil, pero al poniente y al oriente y al poniente, es decir, en la longitud, pues todavía había un problema ahí interesante que no se acababa de resolver muy bien. Y otro problema era poder medir con precisión los momentos exactos en que tocaba el planeta Venus al disco, a la orillita del disco solar, que es la entrada o la salida, ¿sale? Y pues se podrán pensar por qué. Pues los relojes de esa época a lo mejor podían medir segundos, pero ya fracciones de segundo era muy difícil de medir, entonces pues tenías una precisión quizá de segundos, pero no mucho más allá. Y entonces, mientras más precisa fuera tu medición del tiempo, pues mejor funciona tu fórmula, ¿sale? Entonces ese era un problema, pero un problema del que no estaban conscientes los astrónomos de esa época era un fenómeno que se llama la goutte noire o la gota negra. ¿Qué es esto de la gota negra? Bueno, es un fenómeno óptico bien interesante que se da en los tránsitos de Venus,
Y es que justo antes de tocar Venus al disco, a la orilla del disco solar, como que sale una gotita que une al planeta con la orilla del Sol. Y entonces no sabes exactamente, no ves un circulito que toca la orilla, sino que ves que de repente hay una gotita así, pum, que es negra porque se ve del color de Venus y que ya te mete incertidumbre, te mete un error en cuándo fue exactamente cuando tocó el disco solar eh, el planeta, ¿no? Y entonces, más allá de las incertidumbres que tenían en la medición del tiempo con los relojes de la época, el problema era que no sabían exactamente cuándo era porque la gota negra no se los dejaba ver. Y entonces, ese problema de la goutte noire se habló muchísimo, se trató de explicar dieron muchas explicaciones. De hecho, a mí ninguna me convence. Es una que dicen que es la atmósfera de Venus y es un fenómeno óptico que no sé qué, que la luz se difracta. Bueno, ya saben, un montón de explicaciones. La verdad es que ni me pregunten al final qué es lo que causa la gota negra porque no sé. Pero bueno, ahí ustedes investiguenle. Pero bueno, el chiste es que con... Acá hay una imagen, ¿no? De fotografía de la Goutte Noire. Entonces aquí fíjense cómo cuando va a tocar el planeta ya está bien cerquita de la orilla, se ve como esta cosita y cuando antes de que lo toque, pues ya está la sombrita negra que nos impide saber el momento exacto en que toca la superficie del Sol. Pero bueno, a pesar de todos estos problemas, en esa época, en el siglo XVIII, se calculó una distancia al Sol de 150.838.824 kilómetros, lo cual está muy cerca del valor actual de 149.597.870 kilómetros. Lo que demuestra, pues, que la técnica era muy buena. La técnica era buena, se pudieron tener buenas aproximaciones a la unidad astronómica, pero, pues, dijeron, pues nosotros queremos saber la medida real, no una medida aproximada. Entonces, este número, pues se puede mejorar. Sin embargo, tenemos que esperar 122 años, o cuánto, 105 o 22, porque no me acuerdo si es 105 años al próximo par de tránsitos de Venus que ocurren hasta el siglo XIX, en 1874 y en 1882. Y entonces pasaron los 122 años y cambia el mundo, mejora la tecnología y otra vez llega el momento en que todos los astrónomos del mundo pues dicen, vamos a lanzarnos a los distintos puntos, a los distintos lugares en donde se va a ver el tránsito para pues hacer nuestras observaciones y hacer nuestras mediciones. Y por supuesto, en ese entonces, México no se podía quedar atrás. Si se fijan en el par de tránsitos anterior, en el de 1761 y 1769, ni siquiera esto se llamaba México, esto era la Nueva España, ¿no? Entonces, de hecho, mandaron gente a la Nueva España, a unos franceses que se murieron en Los Cabos, en Baja California, se murieron ahí de un cólera que hubo una epidemia. Entonces llegaron los franceses acá, y hicieron sus mediciones y se murieron en la epidemia de cólera. En la Nueva España, pero esto ya es después de la independencia, entonces esto pues ya nos tocó en México. Entonces México dijo, pues nosotros no nos vamos a quedar atrás, nosotros también vamos a mandar, así como todos los demás países, vamos a mandar nuestra comisión a algún lugar del planeta para hacer las mediciones y las observaciones del tránsito de Venus. Ahora, fíjense, en 1800, ¿qué dijimos? 74. No sé qué les suena esa época en México, ¿no? Hagan memoria de lo que estaba pasando en México en 1874. Bueno, pues México estaba en una, o sea, perdón la palabra, pero era un desmadre, el país era un desmadre, no como ahorita, o sea, ahorita también, pero en esa época, neta, era un desmadre. Entonces, fíjense, en 1861 fue la intervención francesa en México, es decir, Napoleón III envió tropas debido a la suspensión de un pago ahí de la deuda externa, y entonces los franceses, que eran potencia, nos atacaron en 1861.
1862, la heroica batalla de Puebla, ¿no? La del 5 de mayo, en la que gana ahí Ignacio Zaragoza contra los franceses. Ya después nos volvieron a ganar, pero no importa, eso no se nos olvida. 1863, los franceses ocupan la Ciudad de México y cuando ocupan la Ciudad de México establecen el segundo imperio mexicano, ¿no? Acuérdense que el primero fue el de Iturbide, pero hubo un segundo imperio bien interesante con un emperador austriaco que fue Maximiliano de Habsburgo, que fue su imperio, pues duró poquito, 3 añitos, de 1864 a 1867, instalan a Maximiliano, y bueno, en 1867 pues ya se lo escabecha Benito Juárez, y restauran la República en 1867, se retiran los franceses, se fusila Maximiliano y Juárez, Benito Juárez, retoma el poder, pero pocos años después, en 1871, bueno, se reelige Juárez, perdón, se reelige, entonces ya ven que aquí les gustaba reelegirse antes de Porfirio Díaz, entonces se reelegía, y en 1872, pues por fin ya se retira Benito Juárez y lo sucede Sebastián Lerdo de Tejada. Queda Sebastián Lerdo de Tejada como presidente de México, eh, pues sucediendo de la misma línea, digamos, de Benito Juárez, ¿no? De esta línea liberal. Ellos decían que eran los liberales. Y bueno, en esa época, un personaje que se llamaba Francisco Díaz Covarrubias, que era un intelectual, un ingeniero geógrafo muy importante, de hecho era cercano al círculo de Benito Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada, entonces eran así como los científicos que pues, estaban alineados con el gobierno, y Díaz Covarrubias publicó este artículo, un artículo que se llamaba Exposición Popular del Objeto y la Utilidad de la Observación del Paso de Venus por el Disco del Sol. Entonces, escribe este artículo y así como diciendo, miren, pronto va a haber un tránsito de Venus en 1874 y para esto sirven los tránsitos de Venus, y pues menciona que todos los países medianamente cultos y que tienen así como buena astronomía y buena ciencia, pues van a mandar expediciones, comisiones de astrónomos a distintos puntos del planeta para hacer mediciones de este tránsito, ¿no? Entonces Díaz Covarrubias pues lanza su exposición popular. Aquí está rápidamente una semblanza de Díaz Covarrubias, era veracruzano, nació en 1833, ingeniero, geógrafo, astrónomo y diplomático. Ahorita van a ver que sí fue diplomático cuando lo mandaron al Oriente. Y bueno, hizo un montón de cosas, gracias a él se fundó el Observatorio Astronómico Nacional, fomentó mucho la ciencia, la educación en México. Realmente era un tipo de esos muy, muy brillante, muy entusiasta, muy impulsor de la ciencia en su país, muy patriota, un gran patriota. En esa época, imagínense, pues habían venido los franceses, había estado Maximiliano, entonces el patriotismo ahí en esa época pues estaba así como bien duro, ¿no? Entonces, pues Díaz Covarrubias era de estos patriotas. Y bueno, dos personajes, bueno, principalmente un diputado que se llamaba Juan José Vaz, él lee el artículo de Díaz Covarrubias y convence al presidente Sebastián Lerdo de Tejada para el envío de una comisión mexicana al Oriente para dejar a México, más que nada, o sea, digo, la ciencia era importante, pero lo más importante era la propaganda que se iba a hacer de esto. Sí, todas las comisiones científicas, todas las sociedades científicas europeas y estadounidenses veían que México tenía una comisión que iba a viajar, iba a hacer mediciones, pues México ante los ojos del mundo, que en esta época, imagínense, o sea, los franceses estaban enojadísimos con México porque pues, se habían echado Maximiliano, los habían corrido, etcétera. Entonces, México era una nación bárbara, a la mirada europea era así como una nación salvaje, una nación en guerra, una nación que estaba hecha un desmadre, y pues estos dijeron, no, mira, si ven que tenemos astrónomos de gran calidad y pueden hacer un gran trabajo haciendo mediciones de este tránsito de Venus, pues México va a quedar muy bien, ¿no? Ante la mirada internacional. Y entonces dijeron, pues órale, va, hay que lanzarnos a mandar a estos mexicanos al tránsito de Venus. Entonces, fíjense, aquí está en la zona clara, toda la zona clara es donde sí se vio el tránsito,
¿no? Aquí se veía el tránsito. En la zona intermedia es donde se iba a ver parcialmente el tránsito, es decir, no completo, no la entrada y la salida. Y en la zona oscura es donde no se iba a ver el tránsito. Y entonces fíjense cómo ese tránsito escogió que no se viera ni tantito en todo el continente americano. Entonces, los mexicanos que querían ver este tránsito de Venus, pues tenían pocas opciones. Se podían ir a Australia, se podían ir a China, se podían ir a las islas estas entre Australia, las Filipinas y Indonesia y así, o a Japón. Y entonces dijeron, bueno, ¿a dónde se quieren ir? A dónde los mandamos? Y el destino que se escogió fue China. México tenía mejor relación diplomática en esa época con China que con Japón. Y entonces se escogió que los iban a mandar a Pekín, y aquí está en el libro de Díaz Covarrubias que originalmente nos dice Díaz Covarrubias, así saliendo de México hacia el 17 de septiembre de 1874, podría yo estar en la China del 11 al 12 de noviembre si es que no acontecía algún, en la siguiente página dice algún contratiempo o algo así, y ahorita vamos a ver que si algo se les atravesaron a estos astrónomos, fueron los contratiempos. Pero entonces fíjense cómo originalmente se iban a ir a China. Ahora, por supuesto que el país era un desastre y las finanzas del país también lo eran, y entonces se le criticó muchísimo, muchísimo a Lerdo de Tejada que se gastara el dinero, que así como cómo se gasta el dinero en esas tonterías de ir a ver un pinche planetita que atraviesa el disco del Sol, ¿no? Y entonces hay caricaturas, ¿no? Así de donde está, se supone que aquí la cara es de Lerdo de Tejada, la cara de la luna. Aquí es la luna, de hecho, de la luna. Aquí está el Sol y aquí hay un personaje que está ahí atravesando, ¿no? El disco del Sol, y entonces es así como de que se quiere hacer protagonista él, cuál es el tránsito de Venus. Y aquí el globo están mandando así 30,000 pesos, que es lo que les costó mandar a los de aquella época, 30,000 pesos de aquella época, que es lo que les costó mandar a la expedición. Y así entonces aquí dice, ¿no? El señor presidente y sus ministros hacen ayunar a las viudas y no sé qué para mandar a 30,000 pesos con el objetivo de enviar a China una comisión de sabios a ver a traer noticias de Venus, ¿no? Aquí dice en la caricatura esta. Y entonces, pues se le criticó muchísimo al presidente Lerdo de Tejada de que qué gasto tan absurdo era mandar a estos científicos mexicanos hasta China. Pero bueno, el presidente dijo, me vale, yo los voy a mandar, y aquí está la Comisión Astronómica Mexicana que se lanzó al Japón en aquel año de 1874. Francisco, bueno, aquí en orden en el que aparecen en la foto son Francisco Jiménez de este lado, Francisco Jiménez, Francisco Díaz Covarrubias es este de en medio, luego este se llama Francisco Bulnes, y sentados están Agustín Barroso y Manuel Fernández Leal. Hace ratito estaba platicando con un colega de aquí que vive en Coyoacán y estábamos platicando esta charla y me dice, mira, no sabía la calle de Fernández Leal, que es una calle famosa allá en Coyoacán. Dice, no sabía quién era Fernández Leal. Entonces, pues ya sabes, si me está viendo Paco, le mando un gran saludo. Pero, pues aquí están en el mismo libro de Díaz Covarrubias, nos dicen cuáles eran las funciones de cada uno de estos, excepto la de Díaz Covarrubias. La de Díaz Covarrubias era presidente y primer astrónomo de la comisión, pero Francisco Jiménez era el segundo astrónomo, Manuel Fernández Leal era ingeniero topógrafo y calculador, Agustín Barroso, ingeniero, calculador y fotógrafo, y Bulnes era calculador y cronista. A él le tocó ser el cronista de esta saga de la Comisión Mexicana, ¿sale? Ahora, ¿cómo se hubieran ido ustedes a China en aquella época? Acuérdense que no hay aviones. Pues bueno, el viaje ideal hubiera sido moverse de la Ciudad de México a Acapulco, agarrar un barco de Acapulco directito a China y voilà, ¿no? Buenísimo hubiera estado eso. Pues bueno, ese era el viaje ideal, como hubiera estado chido, pero el viaje real fue un poquito más largo, un poquito nada más. ¿Por qué? Porque el problema aquí era llevar los instrumentos astronómicos de la Ciudad de México a Acapulco. No había forma
de llevar esos instrumentos que eran tan delicados de la Ciudad de México a Acapulco, porque no había ninguna línea ferroviaria, y a la fecha todavía no la hay tampoco, que llevara las cosas de México a Acapulco. La única línea de tren que existía iba a Veracruz. Entonces, el viaje real que hicieron fue de la Ciudad de México en tren a Veracruz, de Veracruz a Cuba en barco, de Cuba a Nueva York en barco, luego atravesar todos los Estados Unidos de Nueva York a San Francisco en tren, irnos en barco de San Francisco a Yokohama, Japón, y de Yokohama y agarrar otro barco hacia China. Entonces, ese era el viaje real que iban a hacer los astrónomos mexicanos en aquel entonces. Entonces, aquí están las cuentas que hizo Díaz Covarrubias de, a ver, si no se nos atraviesa ningún contratiempo, de México a Nueva York, 12 días, de Nueva York a San Francisco, 8 días, de San Francisco a Yokohama, 25 días, y de Yokohama a Pekín, 10 días, dando un total de 55 días de México a Pekín. Yo el otro día me estaba quejando de que un viaje que hice fue de 36 horas a Australia. Bueno, 55 días nada más para llegar a su destino, ¿no? Entonces, imagínense la, el itinerario de este, o sea, por eso en la novela esta del tránsito de Venus yo dije, no, no puede ser. ¿Por qué dieron esa vueltezota? No, pues sí, efectivamente dieron una vueltezotototota para irse a ver el tránsito. ¿Sale? ¿Cuáles fueron los medios de transporte de esta comisión? Pues por supuesto lo que estaba disponible en la época. De la Ciudad de México a Veracruz en ferrocarril, de Veracruz a Cuba en barco, de Cuba a Nueva York en barco, de Nueva York a San Francisco en ferrocarril, de San Francisco a Yokohama en barco y de Yokohama a China se iban a ir en barco. Ya al final no llegaron a China, ¿sale? Pero bueno, aquí se estaba planeando que estos iban a ser los medios de transporte, sobre todo, les repito, porque llevaban instrumentos muy delicados que no podían andar en las carreteras de esa época ahí en carretas y quién sabe qué. Dijeron, no, se nos van a romper, vámonos en ferrocarril y en barco. Por eso se tuvieron que dar esta vueltezota, porque era la única, o sea, lo único que les faltó fue el ferrocarril de aquí a Acapulco, si no hubieran llegado en 7 días, ¿no? O, bueno, no sé, en 20 días. Pero como no había ferrocarril de México a Acapulco o al Pacífico, se tuvieron que dar toda la vueltezota por acá. Bueno, ¿cuáles fueron las cosas que se encontraron en el camino, los contratiempos que decía Díaz Covarrubias hace ratito? Ojalá, si no nos encontramos contratiempos, en 55 días estamos en Pekín. Bueno, fíjense, todavía ni salían del país y en Veracruz, les voy a leer esta crónica, Veracruz estaba triste. El vómito tomaba a sus elegidos, los habitantes, cuando no van al muelle, se entretienen para examinar la fisonomía. Había en Veracruz una epidemia de un vómito, quién sabe qué era, pero había una epidemia en Veracruz antes de que salieran del puerto para irse a Cuba. Y entonces, como habían estado en este lugar en donde sabían las autoridades que había habido una epidemia, cuando llegan a Estados Unidos, aquí les voy a leer, dice, obstáculo alguno para desembarcar en Filadelfia, distante solo unas cuantas millas. Grandes fueron pues nuestra sorpresa y nuestra contrariedad cuando se nos notificó que por venir de La Habana, infestada todavía por el vómito, quedaríamos en cuarentena durante 2 días. Entonces, no los dejaron salir de La Habana, pero les avisaron allá en Estados Unidos. Estos estuvieron enfermos, bueno, estuvieron en donde había enfermos, dos aguas, y entonces los retuvieron ahí en cuarentena, y entonces imagínense que eso no estaba en los planes de Díaz Covarrubias, y tenían muy poco tiempo para llegar porque pues, los tránsitos no esperan a la gente, ¿no? Ahora, espectáculos chidos, les tocó ver una aurora boreal el 3 de octubre de 1874. Aquí lo mencionan Díaz Covarrubias y también lo menciona Bulnes, ¿no? Dice casi a la misma hora, a la luz intensa de colores rojizos y violado que se fue extendiendo por toda la región septentrional del cielo. Atrajo a todos el mundo sobre cubierta. Teníamos a la vista una aurora boreal, ¿no? Entonces ellos vieron una aurora boreal cuando iban de Cuba a Estados Unidos, por allá la vieron. Por acá también Bulnes nos dice en su crónica, el norte se iluminó con una luz verdosa, ¿no? Entonces, bueno, no nada más fueron guacareadas, también les tocó
ver una aurora boreal, la reportan tanto Díaz Covarrubias como Bulnes. Las tempestades. Entonces, bueno, ya cruzan Estados Unidos en ferrocarril, no hay mayores contratiempos más allá de que los dejaron unos días en cuarentena por haber venido del vómito de Veracruz. Pero dice Díaz Covarrubias que al Océano Pacífico, dice, nunca llegamos a verlo en calma, según parecía prometérnoslo su nombre de Pacífico. Cuenta Díaz Covarrubias que todo el viaje de San Francisco a Yokohama se la pasaron guacareando y se la pasaron mareados y quién sabe qué, porque las tempestades estaban tremendas y que el Océano Pacífico, nos dice Díaz Covarrubias, es lo menos pacífico que existe en el planeta, ¿no? Entonces es un mar muy bravo, es un mar con muchas tempestades en el tiempo en el que les tocó viajar a ellos. Y entonces todas estas cosas empezaron a preocupar a Díaz Covarrubias. Dice, no vamos a llegar a China, no vamos a llegar a tiempo, nos va a ganar el tránsito, no podemos irnos hasta China. Y entonces, a medio viaje, cambian su destino y dicen, ¿saben qué? Nos vamos a ahorrar los últimos 10 días que teníamos planeados de Yokohama a China y mejor nos quedamos en Yokohama. Pero no habían pedido permiso para estar en Yokohama. Entonces, acuérdense que México y Japón no tenían tan buena relación como China y México en esa época. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a llegar a Yokohama y vamos a intentar quedarnos ahí a ver si nos dejan, ¿sale? Y entonces, pues ese fue el cambio de planes que se le ocurrió a Díaz Covarrubias cuando se dio cuenta aquí en el Océano Pacífico que no era nada pacífico, que no iban a llegar a tiempo, que si querían llegar hasta China, él les iba a ganar el tránsito. Entonces, pues llegan a Japón y lo primero que tuvieron que hacer fue pedirle permiso a todos los ministros de que, oigan, pues es que venimos desde México, somos la Comisión Mexicana, y algo bien padre que negocia, y ahí es donde sale ¿cómo se llama? La diplomacia de Díaz Covarrubias, fue que negoció con Japón lo siguiente, fíjense, dentro de 8 años, es decir, en 1882, se verificará otro tránsito de Venus. Acuérdense que están separados los pares por 8 años, ¿no? Y este era el primero de esos pares. Dentro de 8 años se verificará otro tránsito de Venus, el cual será visible desde mi país. Y desearía yo que entonces el gobierno de Su Majestad Imperial enviase a México una comisión astronómica japonesa para que mi gobierno tuviera la oportunidad de recibirla tan dignamente como ha sido aquí recibida la mexicana, ¿no? Y entonces Díaz Covarrubias le dice, no, en 8 años nosotros allá los esperamos con el mole y con todo, ¿no? Y bueno, no puse esa parte, pero Díaz Covarrubias les está diciendo a todos los embajadores y a los ministros japoneses que en México nos encanta el té y que vamos a ser los mayores importadores de té de que ha habido en la historia. Y entonces empieza a prometer un chorro de cosas a los japoneses para que los dejen quedarse en Japón y pues ver el tránsito desde ahí. Y pues logra Díaz Covarrubias que los dejen quedarse en Yokohama y de hecho se instalan en dos estaciones distintas. Una se llamaba la de Monte Bluff y la otra que estaba en Noge no Yama, ¿no? Estaban separadas unos cuantos kilómetros. Acuérdense, si algo pasaba que se nublaba en un lugar, ya tenías una segunda opción, ¿no? Como cuando nos lanzábamos a ver el eclipse de sol, que si se nubla un lugar, pues tienes tu segunda opción. Entonces tuvieron hasta dos opciones de instalarse en dos estaciones diferentes, con permisos de todo mundo, de los ministros, de todo mundo. Y fíjense aquí en las litografías, aquí está la bandera de México, y me puse a investigar qué bandera es la que se utilizaba en esa época y el escudo era así. Ese era el diseño del escudo de esa época, por eso se ve acá con las alitas levantadas el águila, ¿no? Y pues el 30 de noviembre nos dice Díaz Covarrubias, fíjense lo que dice en su libro, al ver izarse en lo alto de su mástil los bellos colores del pabellón nacional, el viva se arrancó espontáneo de nuestros pechos. Grito del amor patrio, del más sublime de todos los amores. Les digo que era un súper patriota Díaz Covarrubias, ¿no? Pero bueno, el 30 de noviembre terminan de construir sus dos estacioncitas, izan las banderas mexicanas y gritan ¡Viva! ¡Viva! 30 de noviembre.
faltan 9 días para el tránsito. Entonces, o sea, por eso están tan contentos. Todavía les sobraron 9 días para pues, poder hacer cálculos, poder hacer mediciones, etcétera, ¿no? Entonces, por eso ya no se quiso lanzar a China, no iban a llegar, no iban a llegar. Buena elección haberse quedado en el país del sol naciente, Japón. Se acerca el día y nos dice Díaz Covarrubias sus preocupaciones sobre el clima, porque uno puede atravesar el planeta en barco y en globo y en lo que ustedes quieran, pero las nubes pues no se pueden controlar y ahora sí que nos toque despejado. Y nos dice Díaz Covarrubias, hacia el 4 de diciembre comenzó a cesar el nublado compacto, ¿no? Entonces les tocó un nublado, nublado, nublado y para el 4 de diciembre se medio despejó. La atmósfera principió a despejarse por intervalos, dejando libre paso por entre las rotas nubes a algunos rayos del sol. No era este, a la verdad, el cielo que deseaba yo para el día del tránsito, porque la presencia de una sola nube, el sol habría sido bastante para dar por tierra con nuestras esperanzas. Pero al menos la ruptura del nublado general era un indicio favorable de mejor tiempo para los días siguientes, ¿no? Entonces nos dice que, pues, que estaba ahí el clima no tan chido, que estaba mejorando, pero pues que no eran las condiciones ideales. Y el 9 de diciembre, que es el mero día del tránsito, vean lo que nos dice. En efecto, antes del amanecer, las nubes se habían desvanecido por completo. Una atmósfera clara y transparente dejaba percibir las más pequeñas estrellas y hacia el oriente, la suave claridad del crepúsculo anunciaba la esplendorosa aparición del sol. El gran centro de nuestros mundos se presentó por último en un horizonte enteramente despejado y jamás recibió un saludo tan lleno de gratitud como en aquel día, ¿no? Entonces le dieron gracias a Dios o a quien sea, porque estaba despejadísimo, despejadísimo para poder hacer las observaciones del tránsito de Venus. Bueno, entonces hacen las observaciones y todo la reportan los tiempos de entrada y de salida. Esos son datos muy técnicos que presenta Díaz Covarrubias en su libro. Pero algo bien interesante es que vamos a regresar a las funciones de la comisión, de los distintos integrantes de la Comisión Astronómica Mexicana. Y si se acuerdan, Agustín Barroso era ingeniero calculador y fotógrafo. Era fotógrafo. Entonces, esto es algo que no existía en los tránsitos del siglo anterior. No existía la fotografía y pensaron que usando la fotografía, quizá pues podían hacer mediciones un poco más precisas que las anteriores. Entonces aquí les presento las fotos que pudo tomar Barroso del tránsito de Venus de 1874. Entonces aquí se ve cómo va avanzando, ¿no? El Venus de acá hacia acá. Y pues aquí están las fotografías que logró tomar, ¿no? Y pues fueron, de hecho, son las únicas fotografías que existen de ese tránsito que yo sepa, aunque hay una película por ahí de unos franceses que también estaban en Japón, pero dicen que la película es apócrifa. Entonces, la comisión que logró las fotografías del tránsito, pues fue la Comisión Mexicana. Entonces, aquí están las fotos de Agustín Barroso, ahí se las presento en el libro que está todo, pues todo ya es viejito, ¿no? El libro es bastante viejito, por eso está todo manchado. Y fíjense el telegrama que le manda Díaz Covarrubias a el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Tú, Sebastián Lerdo de Tejada, President of Mexican Republic, Mexico. Complete success in the observations. Please receive my most sincere congratulations. Francisco Díaz Covarrubias, Yokohama, 9 de diciembre de 1874. Entonces felicita al presidente, le dice felicidades por haberme mandado con mis cuates a hacer las mediciones porque fueron un completo éxito. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Pues fíjense que de los tránsitos de 1874 y 1882 permitieron refinar el valor de la unidad astronómica a 149.59 millones de kilómetros. La distancia actualmente aceptada es de 149.5970 millones de kilómetros. Entonces ya prácticamente lograron pues medirla al menos a dos cifras significativas. Ya después les faltaron más que fueron medidas con mucho más precisión posteriormente en los otros tránsitos y también con un radar y eso ya es otra historia. ¿Sale?
Y bueno, eso es lo que les quería platicar el día de hoy, pero les quiero dejar unas recomendaciones porque si les interesó esta historia, les dejo estos tres libros que son pues más o menos de divulgación. El libro que me trajo a esta historia de El tránsito de Venus de Carlos Pascual en la editorial Grijalvo, el de Andrea Wolf, que se llama En busca de Venus, editorial Taurus, y este libro de un mexicano que se llama Marco Arturo Moreno Corral, Odisea 1874, o El primer viaje internacional de científicos mexicanos del Fondo de la Cultura Económica. Entonces, estos tres libros, la neta, están bien buenos. Este es una novela, ¿eh? Este no es histórico, este es una novela basada, pero es una locura. La verdad es que si se quieren reír y así, pues léanlo. Si quieren más bien entender la parte histórica, pues lean estos dos. Estos dos, el de Andrea Wolf es de los del siglo XVIII principalmente, no se clava en el siglo XIX. Y este es el de la expedición mexicana nada más, no de todas las expediciones de los tránsitos del siglo XIX, pero de la expedición mexicana. Y bueno, esto es, digamos que, recomendaciones de divulgación, pero si se quieren clavar así ya durísimo como su servilleta, pues les recomiendo que lean El viaje de la Comisión Astronómica Mexicana al Japón, escrito por Francisco Díaz Covarrubias. Fíjense que lo tenemos aquí en la Ibero, lo pude ojear, esta foto es de la portada del libro de la Ibero, pero para los que no quieran venir hasta acá y no tan fácil se los prestan, aquí en esta página web se puede encontrar el libro y si le toman foto a este QR, los va a llevar directamente a la página en donde pueden consultarlo en línea. Entonces ustedes pueden verlo en línea, el libro, y lo pueden leer ahí. Y los que también se quieran clavar el libro de Bulnes, la crónica de Bulnes que se llama Sobre el hemisferio norte, 11.000 leguas. Aquí está también el sitio web en donde se puede consultar y este QR los va a llevar hacia esa liga. Y este libro, más allá del tránsito de Venus, es toda una crónica de todos los países a los que fueron, ¿no? Entonces, sí se dedica un poquito al tránsito, pero después del tránsito, este Bulnes se fue a Egipto, a la China, se fue a no sé dónde, Europa. Entonces, es una crónica ya mucho más larga en la que no está centrada nada más en el tránsito, es más bien una crónica en la que sí se menciona el tránsito, pero no es lo único que se menciona, es mucho más amplia, ¿no? Entonces se puede consultar ahí, también lo pueden leer si ustedes gustan. Y pues creo que esto ya es lo último, entonces ya le voy a parar aquí y muchas gracias por su atención.